Buenas tardes, contarles que estoy muy contento, aunque no sé cuántos hay al otro lado de pantalla, de poder encontrarme con ustedes, aunque sea uno, dos, 10, 30, no sé cuántos serán los que hayan acogido esta invitación. Se lo agradezco muy de corazón. ¿Cómo surge esta idea? Al vernos confinados, aislados físicamente, como profesor de historia me pregunté si habíamos pasado por alguna experiencia similar a lo largo de nuestra historia. Más cercanos a las guerras mundiales, pero tiene carices distintos, matices distintos. Eh, Más atrás llegamos al siglo XV, en el periodo de la peste negra que duró un año y solo diezmó la población un tercio de la europea. Y sigo más atrás y llego hasta el diluvio, pero no hay mucho registro de aquel acontecimiento, si fue real o no. Pero me doy cuenta que vivo en una cultura, estoy inserto en una cultura que muy bien sabe de este tema de los confinamientos, como es la cultura minera, la cultura del carbón, donde día a día el minero bajaba la mina, no bajo tierra, bajo el mar, un espacio muy reducido donde la oscuridad es absoluta, y en ese contexto debía enfrentar esa adversidad día a día, y para ello echaba a andar su creatividad, su inventiva, contando historias, de ahí que sean tan locuaces, eh, tan retóricos los mineros del carbón, pese a que no fueron nunca al colegio, o muy poca escolaridad tuvieron, pues su escuela fue la mina, y de alguna manera esa experiencia personal de donde vivo, quiero también transmitirla a ustedes de alguna u otra forma. Y en segundo lugar, como profesor, siempre procuré autoformarme, dar lo más que podía de mí mismo para mis alumnos, y siempre estuve indagando sobre la creatividad, sobre la época universitaria, eh, cómo poder entregar un mejor servicio a los que yo había acogido para enseñar. Y es así como investigué mucho y lo seguí haciendo hasta el día de hoy, pero era un tema de autoformación. Pero no quiero en este momento de pandemia, donde el futuro es tan incierto, que dejármelo guardado para mí, para que quede en un baúl o que se vaya conmigo cuando deje de respirar. Y por eso quise compartirlo con ustedes. Es un tesoro, es un regalo, es un obsequio que quiero entregarles con mucho cariño. Eh, Hoy día no tiene sentido guardarse las cosas cuando ni siquiera el dinero tiene tal valor. Así que eso, le agradezco mucho de corazón y los invito a que empecemos con este taller de creatividad, que lo hemos dividido en 4 módulos. Vamos a empezar por el primer módulo, que son los elementos epifánicos, que es una cosa más contextualizada, teórica, el marco teórico, y a medida que vayamos pasando las sesiones, vamos a ir aprendiendo más técnicas y va a ir siendo cada vez mucho más entretenido. Esto que ya debiera hoy día ser interesante para ustedes, y lo será en la medida que ustedes también se involucren, investiguen, hagan las tareas que les doy, porque si no, si se quedan con la mera exposición mía, esto no tiene sentido. Esto tiene sentido en la medida que ustedes sean los que trabajen, los que vayan desarrollando estas actividades que les voy a ir indicando. Por ejemplo, había una primera actividad que era que ustedes buscaran algunos personajes que yo les sugerí para ver qué tan creativos eran o fueron en sus vidas particulares. Eso me llevó a mí a preparar unos videos, que lo hice con mucho cariño, pero me demandó mucho trabajo, pero un trabajo que para mí fue una inversión, para darme cuenta de mis problemas propios de la enfermedad que arrastro y cómo irlo supliendo. Por lo pronto voy a procurar modular lo mejor posible. De contrario, no quiero caer en los subtítulos, pero si es necesario los vamos a poner.
Eso por un lado, mucho aspecto técnico y poder también conocer un poco esta tecnología para ver los pormenores que esto tiene para llegar de mejor manera hacia ustedes. Recordemos algunos de los personajes que yo les indiqué, eh, que son esos 8 que están en los videos, eran más, de hecho el menos Julio Martínez, para mí una persona muy importante desde el punto de vista como persona y como personaje creativo, pero no lo pudimos colocar, pero otro que tenía intenciones, pero no se pudo porque he aprendido que en YouTube hay derechos de autor que son muy rigurosos y no hubo forma de colocar ni siquiera una imagen de ese personaje. Tampoco lo puedo mencionar porque su persona, su nombre está muy protegido por las redes en internet. Bueno, pero están los que de alguna manera han sido más gratuitos en su imagen y empezamos con, recuerden ustedes, con Steve Jobs, un huérfano que es adoptado por una familia pobre, que hace los esfuerzos por ingresar a la universidad, pero se da cuenta que no está en las condiciones para que su familia gaste tanto en él. Y decide trabajar en su taller con un amigo, y de ese taller nace una gran empresa que al cabo de un tiempo termina despidiéndolo a él de su propia empresa que había creado. Es un fracaso considerable. Eh, es hoy día el personaje que murió de un cáncer, pero que ha marcado hoy día las líneas de la informática y de las telecomunicaciones, de las TICs, que seguramente ustedes están empleando en este minuto. Pero alguien que supo lo que significa la pobreza, el abandono y la traición de alguna manera. Después pasamos a Matt Groening, el creador de Los Simpsons, que en su juventud, en su niñez, era un poco desaplicado, pues a él le interesaba simplemente dibujar. Pese a la porfía de sus padres, logró terminar periodismo. No le fue bien como periodista, fue despedido del periódico donde trabajaba, hasta que finalmente se dedicó a las tiras cómicas, hasta que alguien lo descubrió y crea Los Simpsons, que hasta el día de hoy son un éxito. Luego vimos a Iván Zamorano, un chileno pequeño de altura, considerando que él era delantero o quería ser delantero y que no fue considerado porque no sabía cabecear. Y como este jugador de fútbol terminó siendo uno de los más grandes cabeceadores de la historia del fútbol mundial. Y cuando llegó al Real Madrid, Valdano, su director técnico, ni siquiera lo citaba a la banca por considerarlo no tan bueno. Pero él con mucho esfuerzo llegó hasta la titularidad. Finalmente se transformó en el goleador de la Liga Española y le dio el título al Real Madrid, que por varios años no lo había obtenido. Otro futbolista, Marcelo Bielsa, que tiene la cualidad de que siendo jugador de fútbol en River Plate y después retorna a Rosario, le dice a su técnico que no tiene las condiciones para ser un buen futbolista y deja el fútbol, pero se estudia educación física y eso le permite mantenerse relacionado con su club, que es Newell's Old Boys, donde de a poco a poco, llega a hacerse cargo del primer equipo que estaba en tercera división y finalmente le da el título de campeón. Se presenta 2 veces a la Copa Libertadores de América. La primera fracasa con un 6-0, pero el segundo año tiene el título nacional y el título de América, lo que lo lleva a ser director técnico de México, donde recibe la oferta de la selección mexicana, pero él como argentino decide dirigir a Argentina como director técnico y le toca encabezar los mayores fracasos de la selección argentina, que es perder en un mundial en primera ronda y perder la Copa América con su archirrival Brasil por 6-0. Y desde ese momento hasta el día de hoy, Marcelo Bielsa nunca más
ha levantado un trofeo de fútbol. Otro personaje interesante que lo tenemos por un gran genio es Leonardo da Vinci. No teníamos imágenes actuales de Leonardo da Vinci por razones obvias, no existía internet de aquella época, pero que fue un transgresor, fue un eh, desconocido para muchos como un gran genio porque era rebelde de alguna manera. No cambió su idea de que tenía que pintar de otra forma más que el mentón, lo que le dio la perspectiva a los cuadros, el trabajar en tres dimensiones, cosas que reconocemos hoy día, pero que en su momento eran consideradas una aberración. Y su mayor fracaso fue hacerse cargo de una cena con 300 invitados en una boda, donde hasta los ratones se comieron la comida y le significó la burla de toda la ciudad de Milán. Pero terminó pintando una gran obra como La Última Cena. Después vimos a Gillian Lynne, una niña inquieta, hiperactiva, que para muchos profesores de hoy sería un problema, pero que alguien le aconsejó que su lugar era una escuela de danza, y en palabras de ella dice: yo pienso con mi cuerpo. Y llegó a pensar tanto que se transformó en una de las principales bailarinas del mundo y hasta el día de hoy una gran coreógrafa. Así como ella estaba María Sharapova, de la época de la Unión Soviética. Su familia huye de Chernobyl. Él llega a un puerto a vivir. Ahí alguien le pasa una raqueta que nunca había visto y le llama la atención y se dedica a jugar tenis. Se transforma en una de las grandes tenistas a nivel mundial. Algo parecido ocurre con Paco de Lucía, un niño que vivía en un pueblito de España. De pronto llega un artista ambulante cantando con su guitarra. Nunca antes había visto una guitarra y empieza a tocarla como si supiese, dice la historia. Vemos como en estos tres últimos principalmente personajes hay personas que influyen en decisiones que tienen que tomar. Hoy día estamos confinados en uno de los mayores problemas de la humanidad, porque pareciera que lo común de estos 8 personajes y lo común a todas nuestras vidas es una sola respuesta: el fracasar. La vida está llena de fracasos, llena de fracasos. El fracaso es algo incierto. No sabemos qué va a pasar después de esta pandemia. Estamos enfrentados a un fracaso y cuando asumimos esa realidad, que estamos fracasados y lo empezamos a administrar ese fracaso, es cuando se manifiesta como una verdadera epifanía, en griego, la creatividad, que es la combinación de varios elementos, por lo menos 4 elementos que se hacen presentes para desarrollar la creatividad. Y tenemos que estar atentos a esos 4 elementos, porque no todos se desarrollan del mismo nivel. No todos nos damos cuenta de que tenemos ciertas capacidades y otras no. Y las tenemos que trabajar. Esas 4 capacidades que están presentes en la epifanía, que son propios de relatos, de cuentos griegos, que significan manifestación, relatos que sacan de la cotidianidad, que sacan de lo común y ordinario del día a día por algo maravilloso, algo distinto, producto de un oráculo, producto de una ninfa, producto de la decisión de un dios griego, transforma la vida de las personas, y eso le llaman los griegos epifanía, manifestación. Que el relato epifánico que más conocemos precisamente no está en ningún texto griego, está en la Biblia, que es el relato de los Reyes Magos. Pero antes de hablar de los Reyes Magos, vemos como que la creatividad no tiene que ver con el éxito, no tiene que ver con el éxito. El fracaso es más bien algo negativo. Ninguno de los que mencioné, de los personajes que mencionamos y otros más que podríamos nombrar, son seres exitosos. Marcelo Bielsa nunca ha vuelto a abrazar
una copa mundial, un trofeo, un torneo, y sin embargo es un hombre feliz. Todos podemos decir que a lo mejor ninguno de ellos que vimos recién son hombres exitosos, mujeres exitosas. Ninguno de los que estamos aquí escuchándonos, viéndonos, podemos decir que somos exitosos. Estamos enfrentados hoy día al mayor fracaso de la humanidad y no sabemos cómo resolverlo. Pero eso no significa que no seamos felices, que no queramos construir nuestra felicidad. Eso se construye cuando uno hace lo que realmente quiere, le gusta y desea. Cuando algo se manifiesta que había que hacer. Y el relato que más conocemos de la Epifanía es uno que está en la Biblia. Ahí está la definición de Epifanía, que es el relato de los Reyes Magos. Este es un cuento, no es un cuento judeo-cristiano, pese a que está en la Biblia. Es un cuento griego. De hecho, los Reyes Magos no son judíos, vienen de Oriente. Por lo tanto, no es un cuento específicamente judeo, cristiano, bíblico. Por lo tanto, no voy a hacer una clase de religión al respecto. No lo podría hacer tampoco. Mi mirada es desde el punto de vista de la creatividad. Ahí está el Mateo 2, 1, 12, para quien lo quiera leer, es bastante extenso. Yo me voy a detener en 4 elementos, que son los elementos epifánicos de la creatividad, que todos los que hemos creado algo hemos pasado por esos 4 elementos. Repito, son asincrónicos, no son lineales, algunos de estos elementos se presentan más que en otros. No es una lógica estos 4 elementos. El primero de ellos es el conocimiento, saber de algo, conocer. Pero no basta con conocer y saber mucho. También hay que tener la habilidad para hacerlo, para construirlo. Y la actitud de querer hacerlo. Yo puedo saber mucho sobre las estrellas, ya que estamos hablando de los Reyes Magos. Podré reconocerlas en el cielo, pero si no tengo la actitud de levantarme toda la noche a verlas, no tiene sentido el conocimiento ni la habilidad. Y lo cuarto, que hay algunos escritores que dicen que depende mucho de uno, pero si seguimos a Ortega y Gasset, uno manipula, administra las oportunidades. El fracaso hoy día tendremos que administrar. Eso es ser creativo. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han experimentado que son muy buenos para cocinar? Otros han vuelto a leer, a escribir, a pintar. Esto nos ha permitido hacer aquello, a encontrarnos con la familia. Es lo que hacían los mineros en la mina abajo del mar. Para entretenerse inventaban historias. Y ganaba el que tenía la historia más fantástica. Eso es creatividad. No había ningún recurso. La oscuridad del subsuelo o del submare. Esos 4 elementos están presentes en la Epifanía de los Reyes Magos. ¿Por qué? ¿Qué duda cabe que estos Reyes Magos eran sabios? Lo dice el mismo texto. Eran unos sabios del Oriente. Sabían mucho de las estrellas. Eran astrónomos. Ellos tenían el conocimiento, el entendimiento de cada una de las estrellas del cielo. Y no solo tenían el conocimiento, tenían la habilidad para reconocer en una de esas estrellas cuándo iba a ser el día que iban a ser el Hijo de Dios, el Mesías del pueblo de Israel, sin ser ellos israelitas. Pero no solo le bastaba conocer las estrellas, cuál era la estrella que iba a indicar el nacimiento del niño Dios, sino también tiene la actitud de ir a verlo, de estar allí, de presenciarlo, de querer conocer en directo al niño Dios para los judíos, sin ser ellos judíos, sin tener esas creencias religiosas. Además son capaces de respetar lo que estaba ocurriendo allí
de adorarlo y presentarle ofrendas o regalos. Tiene algo adverso. La creatividad siempre nos presenta adversidad. La adversidad de los Reyes Magos es que Herodes se enteró de la presencia de ellos y les pidió que volvieran donde ellos a informarles lo que estaba ocurriendo en Belén. ¿Dónde estaba ese niño Dios? Y ahí está la decisión personal, que por eso discrepo a algunos escritores que dicen que la oportunidad no la maneja uno. Uno igual la adversidad la puede manejar. Ellos tomaron la decisión de irse por otro camino, no enfrentar a Herodes. Entonces, hoy día que estamos en una pandemia, que estamos encerrados en nuestras casas, tenemos el conocimiento en la web, tenemos la habilidad para hacer cosas, pero no basta eso, hay que hacerlas. Si a ti te gusta algo, tú crees que tener las condiciones para realizarlo, y si crees no tenerlas, no importa, practica, ensaya, estudia. Y lo más importante, gusta de lo que estás haciendo. Porque cuando el gusto se pierde, ya no hay sentido para hacer una obra creadora. Ya la creatividad no interesa. Y eso tiene mucho que ver con la vocación, de hacer lo que a mí me gusta. Cuando yo empecé a trabajar como profesor, siempre hablaba de la vocación como algo futuro. ¿Cómo te imaginas tú en 10 años más? ¿Cómo crees tú que va a ser tu vida en 15 años más? Cuando te quedes dormido por tu almohada y piensa qué vas a hacer, cómo te imaginas, sueña, qué vas a estar haciendo en 5 años más. Mentira. Haz lo mismo que te decía cuando recién salí de la universidad, pero eso que te soñaste, hazlo aquí y ahora. La creatividad tiene relación con el aquí y el ahora. Me gustaría dibujar. Ya, practica, edúcate en las técnicas del dibujo o la música, estudia música, practica un instrumento musical, ensaya con el pincel, disfrútalo. Pero cuando si tengo que preocuparme del almuerzo, tengo que preocuparme de los niños, tengo que preocuparme de esto, otro, que ir a comprar, soy yo la única persona que voy a comprar, que tengo que ponerme la mascarilla, que tengo que lavar la ropa, que tengo que dejarla en el garage. Puros obstáculos que nunca van a poder desarrollar la actividad creadora. Para ser creativo hay que hacer lo que a uno le gusta, aquí y ahora. Si es necesario estudiar, si es necesario ensayar 4 horas o más, se hace aquí y ahora. Las personas creativas no dejan para mañana lo que pueden hacer ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Hay una recomendación. Mucho de lo que estoy hablando tiene que ver con este personaje, eh, Ken Robinson, un profesor inglés, que yo a veces veo muchas conferencias de TEDx en YouTube. Pues bien, la conferencia que más se ha visto a lo largo de TEDx es la de Ken Robinson, que habla mucho de lo que estoy diciendo yo. Pero hace poco salió otro libro de otro autor que parece que trabaja con Ken Robinson, que es Michel Resnick, que su libro se llama Learning Creative Learning, algo así, que no ha llegado a Chile, lo he estado buscando pero no lo he encontrado. Y también plantea 4 elementos de la creatividad, que yo lo homologué con el elemento epifánico. Por ejemplo, él habla de las 4 P, porque están en inglés en los 4 conceptos y significa lo siguiente. Por ejemplo, el de pares lo asocié con el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque aunque él habla de pares, la creatividad tiene que ver con el otro. Nadie es creativo para guardarse lo que creó, aunque hay algunos que sí lo hacen, por pudor. Yo los cuentos que publiqué los tenía guardados porque me daba pudor que me los leyeran. Esto que estoy haciendo ahora me atreví porque me parecía un egoísmo no entregárselo a los demás. Tal vez el próximo año ya no esté
ninguno puede tener certeza de qué va a pasar. Y yo no quiero dejarme esto guardado en un baúl. Entonces siempre está el otro. Pensemos siempre en el otro. El que crea algo lo hace para disfrutar el otro también. Por tanto, la creatividad tiene un entorno social. El conocimiento es la suma de mucha información de quienes han investigado. Por eso puse pares con el conocimiento epifánico. Otra cosa que dice Resnick es pasión. Yo lo relacioné con la habilidad porque cuando uno le gusta algo, le pone pasión. Cuando uno siente agrado por algo, se apasiona más todavía. Cuando los niños juegan a la pelota y son las 7 de la tarde y la mamá, el papá los llama a que se entren, cuesta mucho porque están disfrutando, están apasionados en lo que a ellos les gusta. O si les llaman a tomar once y están ahí metidos en esos juegos electrónicos hoy día, va a costar mucho que bajen porque están apasionados. Y cuando a uno le gusta algo, se apasiona. Es aquello mismo lo que tiene que ver un poco la creatividad. Me gusta tanto lo que hago que nada me va a distraer de lo que estoy haciendo. Va a haber que aprender a equilibrar las cosas, sin duda, hay responsabilidades que tener que asumir, pero es importante aquello. Y lo otro que dice Resnick es play, jugar. Si aquí, los tres talleres más adelante vamos a hablar de los problemas de la educación, cómo hemos perdido la capacidad de jugar, que la pandemia nos sirva para jugar los grandes con los chicos, los niños, con los adultos, los papás con los hijos, aunque estemos encerrados, a jugar a la lotería, jugar cartas, ayudamos a manejar su frustración, volvemos a jugar, a sentirnos niños. En algún momento la escuela nos corta el juego, nos pone mucho más académicos. Recuerdo mucho a mi hijo cuando anotaba los datos de los partidos y un día revisé el cuaderno, era un verdadero cuadro estadístico. Pero cuando empezó a ver estadísticas ya en cuarto básico, que hoy día se enseña mucho antes, eso ya aburrió porque era por una nota. Él hacía eso con los partidos a diario en Europa, de seguía en televisión, porque le gustaba, porque era un juego. Y nosotros, que hacemos los profesores, no, esto se pone difícil, de aquí en adelante esto es difícil. Esto solamente lo van a comprender los que se dedican. No, esto es entretenido, que te guste hacerlo. Las matemáticas no son aburridas, son una magia, son juegos. Ponenle pasión, ponenle empeño, aprende. Por el solo hecho de gustar, qué oportunidad nos da la vida de que por fin las clases no son de acuerdo a como eran antes. ¿En qué sentido? En que cada uno verá en su casa a qué le va a dedicar más tiempo. Si le interesa más el arte, dedicará 1 hora y media a la actividad, a la clase, al tema que le propuso el profesor. Y dedicará un par de horas a las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas tendrían que valer más que el arte? ¿Por qué el arte no puede valer lo mismo que las matemáticas? Necesitamos artistas, necesitamos médicos, necesitamos de todo, de todo. Hoy día en que estamos confinados, el llamado es que desarrollemos cada uno lo que nos gusta, no lo que nos va a hacer exitosos, porque el éxito no existe. Lo más real, sobre todo hoy día, es el fracaso. A 3, 4 meses de la pandemia aún no tenemos el remedio a la cura. A más de un siglo de que existe el Parkinson, todavía no hay una cura de esta enfermedad. El fracaso es real y yo voy a ser feliz en la medida que administre ese fracaso. Ese fracaso. El éxito puede que exista, pero no es sinónimo de felicidad. Juguemos, apasionémonos. Si eso es necesario estudiar, estudiemos, volvamos a estudiar. ¿Cuántos han vuelto a estudiar? La carrera que dejaste inconclusa, la tesis que no terminaste de hacer, el curso que quisiste tomar. Hoy día hay una serie de cursos en internet increíbles. Yo, de hecho, tomé uno en jóvenes programadores para aprender programación computacional y de una manera sencilla y fácil. Y no lo hago por la nota, no me interesa la nota, me interesa aprender algo nuevo. Ya hoy día no estamos jugándonos la nota,
Si tienes que leer la Ilíada, lo que sea, hazlo porque te gusta y no por la nota. Yo no sé qué va a pasar con la promoción escolar este año, pero por fin estamos haciendo lo que nos gusta. O los invito a que hagan lo que les gusta verdaderamente. Esa es la primera invitación en este primer taller. Después veremos cómo, veremos técnicas, veremos una serie de cosas mucho más interesantes que lo que estamos diciendo hoy día. Pero tomemos conciencia de que lo que tenemos que hacer es lo que verdaderamente nos gusta. Si hacemos algo que no nos gusta, no vamos a ser ni siquiera exitosos. Vamos a ser infelices. Y el ser humano fue hecho para ser feliz. No fue llamado para otra cosa que para ser feliz. Y lo último es crear. Y quien dibujó un cuadro, crea otro cuadro, y esto no acaba, y esto no acaba. El otro día me dijeron una cosa muy dura. Yo, pese a la enfermedad, trotaba casi todos los días. Menos, obviamente, ya no corría como antes. Había dejado de ser el hijo del viento, me había convertido en el nieto del viento. Y alguien me dijo, que mi esposa me dijo, tú corrías pero no lo disfrutabas. Y tal vez tenga razón. Hoy día corro menos, pero lo disfruto más. Pasa por ahí el tema. Pasa porque lo que yo hago lo tengo que disfrutar. No compito con nadie. No me interesa ganarle a nadie. No quiero ser mejor que nadie. Quiero ser yo feliz en lo que a mí me gusta hacer. Y es el momento oportuno porque hay tiempo de sobra en el día. Algunas no, obviamente las mamás tienen mucho más trabajo que nosotros los varones. Seguimos siendo muy injustos en nuestra sociedad, aunque estemos confinados. Pero tenemos tiempo para pensar qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero crear. Y recuerden siempre que la creatividad tiene que ver con él. Aquí y ahora, no mañana. El que piensa en mañana no es creativo. Hay una diferencia entre estos dos modelos, el epifánico y el de Resnick, de las 4P. ¿Se fijan? Se llaman 4P. ¿En qué? Es que yo mismo en este momento estoy poniendo el acento en el aquí y en el ahora. El modelo epifánico tiene que ver mucho con el hoy, con el presente. Sin embargo, Resnick recurre a un concepto que yo pensé que alguien podría preguntar o creer que lo iba a mencionar, que es la imaginación. Así como hemos castigado el juego, también hemos castigado la imaginación como sociedad y como educación. Es malo imaginar cosas. Hasta cierta edad se pueden tener amigos imaginarios. Después, cuando seguimos siendo más grandes y seguimos imaginando cosas, rayamos la esquizofrenia. Pero la imaginación está presente todo el día con nosotros. ¿Cuántas de este rato han imaginado cuántas cosas? ¿Cuánto en el día hemos imaginado miles de situaciones? La imaginación está siempre presente. De eso vamos a hablar el próximo taller, de la imaginación. Eh, Eso es transversal, porque la imaginación tiene que ver con el pasado y con el futuro. Yo hoy día me centré en el presente, en el aquí y en el ahora, pero la próxima semana, el próximo viernes, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver qué es la imaginación, qué importancia tiene la imaginación en la creatividad. De hecho, algunos dicen, esta persona es imaginativa, como sinónimo de que es creativa, y tal vez tengan razón. Lo vamos a descubrir juntos si ser imaginativo tiene que ver con ser creativo. Por eso le voy a pedir a que hagan un pequeño ejercicio, así como el de las biografías que tenían que ver quién eran más creativos que otros, o cuáles no lo eran. Les voy a pedir que en el próximo módulo, que seguimos dentro del elemento epifánico, vamos a ver la imaginación en los primeros pasos de la creatividad, cómo la imaginación está presente desde nuestra infancia. Y la tarea es la siguiente, que busquen crear algo inimaginable, algo que yo nunca haya visto, que nunca haya oído, que nunca alguien haya dicho, eso lo he visto. Proponen algo inimaginable, nunca antes visto. Lo pueden dibujar, lo pueden escribir. Les pido que me lo manden a mi correo, a Munoz, no Muñoz, a Munoz,
colegiosip.cl para poderlo mostrar, o me lo envíen a mi Instagram, Munoz, Alexis Munoz, o al canal YouTube Alexis Muñoz, para poder mostrar algunas de estas experiencias antes de comenzar el próximo taller. Eh, Después de esto nos encontramos en Instagram. Los que no puedan pueden escribirme a mi correo electrónico. Y lo más importante, ya que empezamos esto, suscríbanse a mi canal YouTube o simplemente pongan me gusta. Ha sido un gusto, un placer, ha sido mi epifanía de entregarles a ustedes como un regalo algo que yo lo tenía para mí, para mi desarrollo profesional, para mi desarrollo como profesor, y que hoy día lo quiero compartir con ustedes. Eso, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo viernes.